Aquí está la televisión pública fueguina para toda la provincia, transmitiendo desde el Salón Magallanes del Hotel Aracur en este segundo y último día del primer Foro de Inversiones y Negocios 2017, y hoy con un tema importante, el horizonte de inversiones en Tierra del Fuego, con dos importantes disertantes que se presentan aquí. Van a estar exponiendo cuáles son los beneficios de exponer nuestra provincia ante muchísima gente que se convoca aquí para escuchar cuál es la promoción que tiene Tierra del Fuego para que las nuevas inversiones lleguen y para que se amplíe el campo productivo de la provincia. Dante cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la función pública en organismos dedicados sobre todo a la definición de políticas industriales en los distintos niveles de gobierno. Es miembro del Consejo de la Producción del Ministerio de Producción de la Nación y del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, y anteriormente ocupó el cargo de Secretario de Industria, Comercio y Minería de la Nación. Así que, Dante, bienvenido, muchas gracias. Bueno, y si les parece, empezamos. Victoria, tenés 30 minutos, acá está tu gente. Ahí tengo un reloj gigante que me marca el tiempo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que yo hoy antes de venir acá pensaba que uno cuando es economista lo primero que te preguntan es si soy economista y te empiezan a preguntar cuánto va a valer el dólar, qué va a hacer el gobierno. Y después de escuchar la charla anoche decía, tendría que venir Ordeix, ¿no? Juan Ordeix, el mentalista, a ver qué va a hacer el gobierno, cuánto va a valer el dólar. Creo que es más indicado que yo. Pero la economía, la verdad que es una ciencia fascinante, es una ciencia muy entretenida. Lo que pasa es que cuando uno la quiere aplicar a la economía argentina deja un sabor a veces bastante amargo, ¿no? Y Argentina es un país difícil, un país muy complejo, y por eso hay una pregunta que nos hacemos desde hace décadas, muchos años. Yo creo que cuando empecé a estudiar ya estaba la pregunta, era una vieja pregunta: ¿por qué Argentina, siendo un país tan rico, un país con tantos recursos naturales, con tanto capital humano, con una geografía tan diversa, no ha podido asomar al desarrollo y no ha podido escapar a las recurrentes crisis que tenemos una y otra vez, ¿no? Yo voy a tratar de hacer un repaso por esta Argentina, que es una Argentina rica. Seguramente voy a decir muchas cosas que ya todos sabemos, pero que nunca es malo recordar lo que somos. Argentina es el octavo país con más territorio del mundo y es el segundo país más grande de América Latina. Ocupamos casi 2% de la superficie terrestre. Es la tercera economía más grande de Latinoamérica. Es el segundo país de América Latina con mayor superficie cultivable. Se estima que tenemos para producir alimentos para alimentar a más de 600 millones de habitantes, o sea, el 10% de la población mundial. Somos uno de los territorios más fértiles del mundo. Es el cuarto país con mayores reservas de petróleo no convencional. No solo tenemos reservas de petróleo, de gas y de muchísimas otras minerías, sino que ahora sabemos que somos uno de los reservorios más grandes en todo lo que es energías no convencionales, petróleo, gas sobre todo. Se estima que tenemos para producir por 400 años gas en la Argentina, y el gas es un insumo que no solamente lo usamos para producir energía, también lo usamos para producir fertilizantes, plásticos, para la industria farmacéutica. O sea, es un insumo fundamental para las industrias. Sabemos también que somos uno de los principales productores, reservas de litio que hay en el mundo y en el continente. Hace poco, creo que lo que está escrito abajo, por lo que vi ayer no se ve del fondo, pero en Jujuy se instaló ahora la primera planta de producción de baterías de litio, que la verdad que va a producir insumos para abastecer a la industria de celulares, baterías electrónicas y muchísimos otros sectores también, para la industria plástica. Y podemos seguir nombrando potencialidades de la Argentina. En acuicultura, se estima que Argentina es uno de los países con mayor potencial. Hay capital humano, hay ríos diversos de distintas temperaturas, mares. O sea, somos uno de los lugares ideales para desarrollar la acuicultura, que es un sector que está muy poco desarrollado, pero Argentina está entre los países de mayor prestigio en turismo. Por ejemplo, somos de los 20 países más importantes en turismo de eventos y reuniones, el segundo país de América Latina en turismo internacional, top 5 en turismo médico de América Latina y entre los 25 principales del mundo. Y en todo lo que es energías renovables,
que se viene invirtiendo y venimos creciendo también apuntamos a ser, por ejemplo, es uno de los países, creo que es uno de los países que más exporta y que lidera todo el mercado de lo que es generación de energías renovables con pellets de soja o con aceites de soja. O sea, muchísimo potencial y podemos, como les decía antes, seguir poniendo casos de todo el potencial argentino y la riqueza argentina. Sin embargo, por algún motivo somos un país rico y una economía pobre, y una de las principales explicaciones de por qué somos una economía dentro de todo pobre, obviamente que estamos en las economías de ingresos medios, pobre en función del potencial que tenemos a la macroeconomía como un limitante. La macroeconomía ha sido históricamente uno de los principales limitantes, y yo creo que cuando hablamos de países desarrollados y subdesarrollados, o países desarrollados y menos desarrollados, en realidad tendríamos que hablar de países bien gestionados y países mal gestionados. Y Argentina es un ejemplo de países que han sido mal gestionados. La buena noticia, para los que estamos pendientes de la coyuntura actual, la buena noticia es que la economía empezó a arrancar, empezó a moverse después de un año duro como fue el año 2016 y como también lo fue el año 2015, volvemos a crecer. Acá yo traje un grafiquito que después seguramente en la próxima charla van a ver con más detalle, pero lo que es la actividad económica es la línea azul, lo que está pasando con el PBI sería, vemos que ya viene repuntando, la línea verde es lo que está pasando con el estimador mensual industrial, o sea, con la industria, y la línea que no se ve, que es esta que está acá, es lo que está pasando con la industria PYME. La industria PYME viene mucho más lenta, esta línea acá venía por acá abajo y estaba en negativo, o sea, la industria PYME es una industria que recién está empezando a repuntar porque es la industria con mayor dificultad. Es una industria muy heterogénea y ahora vamos a ver un poquito con más detalle por qué. Esto es una buena noticia, pero no es tan buena cuando vemos dónde estamos parados. Estamos produciendo lo mismo que se producía en julio de 2015, estamos produciendo casi lo mismo que se producía en julio de 2013 y estamos un poquito más arriba que 6 años atrás, que en julio de 2011. O sea, si vemos la evolución de la producción, los últimos 6 años han sido años muy difíciles para el país que hay que remontar, ¿no? La forma más fácil de medirlo o de verlo es a través del PBI per cápita, lo que es la producción por habitante, y vemos que estamos todavía por abajo del año 2011, o sea que en los últimos 6 años prácticamente la riqueza argentina no ha crecido. Es todo el terreno que hemos perdido. Sabemos que tenemos que crecer por lo menos al 3,5% en los próximos 10 años para poder recuperar todo este crecimiento perdido. La pregunta es si vamos a lograrlo. Y acá la buena noticia es que la inversión está creciendo. Fíjense que inversión como porcentaje del PBI, que es la línea Bordeaux, viene repuntando y la variación de la inversión, que son las líneas azules, también viene repuntando. Esto es otra buena noticia, pero la mala noticia o la no tan buena noticia es que solo un 40% de la inversión se está destinando a lo que es la inversión en maquinaria y equipo, que es la inversión reproductiva. Y acá les quiero mostrar lo que está pasando cuando uno mira un poquito al interior de la industria, porque cuando uno habla de cuál es el problema de competitividad que tiene la Argentina, o por qué es un país caro y por qué no podemos ser productivos, por qué no podemos exportar, uno de los problemas es la falta de capacidad tecnológica. Esta es una encuesta que hicimos el año pasado y que la continuamos este año. Tenemos un panel de 200 industrias pymes, pequeñas y medianas industrias, y queríamos tratar de ver cómo es el stock de capital con el que están, la maquinaria y equipo con la que están trabajando. Y nos encontramos con que en promedio la maquinaria y equipo de la industria pyme, que es el 99% de la industria argentina, tiene una antigüedad de casi 9 años. Uno dice 9 años es mucho o es poco, 9 años es muchísimo, y es muchísimo en 2 dimensiones. Primero, porque tenemos sectores para llegar a los 9 años promedio, tenemos sectores, por ejemplo, como maquinaria y equipo, que la antigüedad promedio de la maquinaria con la que trabajan es de 15 años. Tenemos industrias que están trabajando con máquinas que tienen 40 o 50 años. En sectores que necesitan mucha más rotación de la maquinaria, porque es cierto que hay rubros donde la maquinaria dura más tiempo, o sea, no hay que renovarla constantemente, pero miremos sector, por ejemplo, electromecánicos, todo lo que es electrónicos. Acá no salió entera el ítem, pero son todos los productos electromecánicos y electrónicos.
La maquinaria es de 7 años. ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo, la mayoría de las industrias se financian con el sistema de leasing que renuevan la maquinaria cada 1 año y medio, 2 años, cada vez más rápido. Ni siquiera le alcanzan a terminar el contrato que ya la están renovando. Producir con maquinaria vieja nos genera, como con maquinaria amortizada o obsoleta, genera obviamente costos más altos, capacidad de producción más baja, gastos adicionales en reparaciones, tecnología, menor tecnología. Y déjenme seguir un poquito mostrándoles lo que pasa en el interior de la industria para tratar de entender el problema de competitividad que tiene la Argentina. Cuando uno le pregunta a la industria cuál es la distancia tecnológica de su empresa con las empresas líderes de su sector en el mercado local, fíjense que solo el 1% dice que es alta, o sea que más o menos el industrial cree que está acorde a la tecnología líder que se usa en el mercado interno. Pero cuando uno le pregunta lo mismo con las industrias líderes de su sector en el mundo, la distancia, el 62% te dice que la distancia tecnológica con las empresas líderes de su sector en el mundo es altísima, es alta, entre alta y muy alta. Solamente el 2,4% de las industrias dice que la distancia tecnológica entre su empresa y las líderes del mundo es baja. Obviamente que en ese contexto es muy difícil competir, ¿no? Cuando uno quiere después exportar o cuando uno quiere competir incluso dentro del mercado local con los productos que se importan. ¿Cuándo fue la última vez que incorporó maquinaria en su empresa? El 43% dice menos de 2 años y uno ahí dice, bueno, bastante bien, por lo menos hay un 40% de industrias que vienen incorporando maquinaria. Después tenemos otro 60% casi que más de 2 años, por ejemplo, más de 6 años el 11%. Sin embargo, acá no se ve la mitad de la torta. Cuando uno le pregunta cuál es el nivel tecnológico de la maquinaria que incorporó, más de la mitad dice que es tecnología media. O sea, el industrial invierte, pero no invierte en tecnología de punta. Invierte en tecnología media. Nivel tecnológico de la maquinaria con que produce su empresa. Media, la mitad, 46% dice que produce con maquinaria de tecnología media, 14% atrasada, 5% muy atrasada, y vemos que solamente un 33-34% produce con maquinaria avanzada o de punta, que es el núcleo de industrias, creo, más competitivas que hoy tiene la Argentina. ¿Cuál es el conocimiento del empresario de las últimas tecnologías? Y acá también estamos en un problema, porque fíjense que más de la mitad, del 60%, no tiene ni siquiera un conocimiento alto de las últimas tecnologías del mercado. Eso genera que muchas veces pasa que, por ejemplo, el 50% de las empresas, de las industrias que consultamos que dicen tener tecnología alta o de punta, también dicen tener un conocimiento medio de la última tecnología del mercado. En realidad lo que tenemos es un retraso no solo en la tecnología que tiene la maquinaria, sino en lo poco que estamos actualizados en lo que hay en el mercado. Lo que en algún momento se hacía en la Argentina, que era salir las industrias a recorrer ferias comerciales en el mundo, misiones comerciales, etcétera, por distintos motivos, Argentina ha dejado de tener una presencia agresiva en los mercados internacionales, buscando mercados, clientes, etcétera. Cuando uno le pregunta al industrial, y acá cuando tratamos de hablar y explorar un poquito más, ellos dicen, pero ¿por qué, para qué voy a invertir en una máquina de última tecnología si después no tengo a quién venderle? Y es cierto, o sea, y sobre todo cuando hicimos esta encuesta año 2016 y la volvimos a repetir año 2017 con la economía en recesión, el mercado interno es muy chiquito. Y acá tenemos otro de los problemas que es la falta de una política comercial exportadora. Argentina hace 3 años llegó a exportar 76.000 millones de dólares hace 3 años atrás, hoy está exportando 56.000 millones de dólares. O sea, el mercado externo no ha crecido y al contrario se ha reducido un poco, obviamente mucho afectado por la crisis en Brasil. Cuando uno dice, bueno, ¿por qué no podemos recuperar mercados externos? Porque no somos competitivos. Perfecto, es uno de los problemas, pero tampoco hay una política comercial, nos hemos descuidado en salir al mundo a buscar mercados. Y si no salimos al mundo a buscar mercados, es muy difícil generar riqueza y es muy difícil compensar las caídas en el mercado interno. Fijémonos lo que ha pasado este año y a partir del año pasado se empieza a recuperar la demanda internacional de los productos agropecuarios y enseguida empieza a recuperarse la economía y empieza a derramar al resto de los sectores, a la industria automotriz primero, a la construcción en segundo lugar, a los sectores metalmecánica, maquinaria agrícola, empieza un derrame. Ahora, si nos quedamos solo en el mercado interno, la verdad que la industria que tenemos es muy difícil que crezca, o el sector productivo es muy difícil que crezca solo orientado al mercado interno.
¿Por qué los empresarios no invierten o por qué la inversión está tan atrasada o viene tan atrás? Y acá empezamos a ver, voy a pasar primero a este grafiquito, empezamos a ver otros problemas de la competitividad. Uno de estos problemas es la enorme presión fiscal que tiene la empresa. ¿Por qué la empresa, cuando invierte, obviamente va a invertir, pero tampoco va a poder competir, o va a ser muy difícil competir, con el nivel de presión fiscal que hay a toda escala de gobierno? Si nos fijamos, la presión fiscal en la Argentina se ha más que duplicado cuando uno compara lo que teníamos en el 2001 y lo que teníamos en el 2017. Es cierto que parte de esta presión fiscal crece porque creció la base de contribuyentes que pagan, hay mejores controles, hay mayores cruces de información, eso hace que más gente está pagando impuestos, porque la presión fiscal la medimos como la recaudación total como porcentaje del PBI. Entonces, eso explica, pero mucho lo explica la cantidad, la innumerable cantidad de tasas que se han creado en las ciudades, en los aumentos en ingresos brutos, la eliminación de exenciones, la mayor presión a nivel nacional. Ahora, ¿por qué el Estado aumenta la presión tributaria? Porque necesita recursos. Argentina es de los pocos países de América Latina que tiene un sistema de prestaciones sociales que no lo vamos a encontrar en Chile, no lo vamos a encontrar en Perú, no lo vamos a encontrar en Brasil, no lo vamos a encontrar en ningún país de la región, que es la educación gratuita, la salud gratuita, subsidios a hoy hay todo un sistema de asignaciones universales con hijos muy cuestionados, en algunos casos por el tema de si ahora mejoró esto de que el que recibe la asignación puede trabajar, pero hasta hace poco incluso era muy cuestionado porque limitaba la inserción en el mercado laboral formal, pero tiene un sistema de asistencia que requiere obviamente recursos fiscales. Si no podemos generar riqueza, ¿cómo lo financiamos? Lo financiamos con el déficit. Tenemos una economía ahora que empieza nuevamente, después de años de superávit fiscal, volvemos a tener déficit fiscal, un déficit fiscal que ¿cómo lo financiamos? Lo vamos a financiar, lo estamos financiando hoy con deuda pública. Años atrás lo financiábamos con emisión monetaria, emitiendo o tomando los recursos del ANSES, o recursos de otras reparticiones del Estado, con asistencia del Banco Central. Hoy tenemos un Banco Central que sigue asistiendo, pero además entramos en una política de endeudamiento que hay que ir mirando, porque fíjense que la deuda argentina hoy vuelve a estar en 52% del PBI, los mismos niveles que teníamos en el 2001. ¿Es para preocuparse? No. La verdad que todavía no es para preocuparse porque los servicios que pagamos por esta deuda son bajos, pero en la medida que sigue creciendo el endeudamiento y no se ve una mejora en la productividad y no se ve que eso se contrarreste con mayor riqueza, obviamente que las tasas que vamos a ir pagando por este endeudamiento van a ir en aumento y van a ir creciendo. Es como en una familia, si en una familia yo pido deuda, me pido un endeudamiento para viajar por el mundo, cuando llegue voy a tener que pagar esa deuda y no voy a tener con qué pagarla. Ahora, si yo pido deuda para poner una empresa o arrancar un proyecto, se supone que en algún momento voy a poder devolver esa plata que pedí. ¿Para qué estamos endeudándonos? Hoy estamos endeudándonos para cubrir un déficit fiscal que todavía no estamos viendo una política de incremento de la producción, incremento de la productividad. Hay cosas que se están haciendo, obviamente, hay muchas cosas que se están haciendo, pero no es tarea de un solo gobierno, esto necesita una continuidad. Y acá tenemos, perdón que me fui para atrás, otro de los problemas que es el problema que todo esto en lo que deriva, que es un problema de confianza. Argentina sigue teniendo una fuga de capitales altísima. Fijémonos que en los primeros 8 meses del 2017 se fueron 13.300 millones de dólares. Entre el 2007 y 2017, o sea, se fugaron casi 120.000 millones de dólares. Imaginémonos todo ese dinero volcado en la economía local, en proyectos de inversión, en mejoras en infraestructura, lo que sería la Argentina, ¿no? Si fuéramos una Argentina que logre generar mayor confianza. Ahora, ¿este es un problema nuevo? No, este es un problema histórico, es un problema viejo, es un problema de toda la vida de la Argentina. Y déjenme que les muestre este grafiquito de la historia fiscal. Si uno mira la historia fiscal argentina, tenemos más de un siglo en déficit fiscal. Yo traje un gráfico de 1910 hasta 2016, podría haber agregado 2017. ¿Cuántos años tuvimos en superávit fiscal acá? 1, 2 y estos años de kirchnerismo. Y si tomo desde 1860 hasta ahora, tenemos 2 años más en superávit fiscal. Todo lo demás son años en déficit. Veamos la historia fiscal argentina. En 117 años, desde 1910 hasta ahora, solo 10 años en superávit fiscal. El resto fueron todos años en déficit.
¿Cómo financiamos el déficit? Con deuda. ¿De dónde sacamos la plata para financiar esta deuda? Emitiendo, pidiendo deuda fuera. Y obviamente las crisis argentinas recurrentes están explicadas un poco por esta historia, ¿no? Creo que no hacen falta muchas palabras. ¿Cuál es la derivada de eso? La inflación. La inflación no es el problema de la Argentina, la inflación es consecuencia, la inflación es como la fiebre del paciente enfermo. La inflación es la fiebre, pero la causa de la fiebre son un montón de otras cosas que pasan atrás en la economía. Pero miremos lo que pasa con la inflación. No traje el grafiquito, pero si tomamos desde el año 1945, que es cuando arranca la historia inflacionaria argentina, y analizamos los 73 años de historia, nos vamos a encontrar con solamente 13 años con inflación a un dígito. Argentina tuvo 18 años con inflación mayor al 90%. Tuvimos más años en hiperinflación que en relativa estabilidad. Tuvimos 47 años con inflación mayor al 20%, 30 años con inflación mayor al 30%. O sea, tenemos una vida en inflación. No es un problema nuevo, por eso digo, no es un problema de este gobierno. Este gobierno recibió una herencia pesadísima. El gobierno anterior tuvo un periodo donde pudo haber resuelto cosas, que fue el periodo de auge, donde entraban dinero de las commodities, que se podrían haber hecho, fue el momento de hacer cambios profundos, los cambios profundos que necesitaba la economía argentina. No se hicieron por distintos motivos, ¿no? No se hicieron, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Los 3 problemas de la Argentina. Bueno, si fueran solo 3 sería la verdad que muy fácil, pero son 3 problemas, creo que bastante importantes. El primer problema es un problema de confianza. Obviamente que lo que falta en la Argentina es confianza, y la falta de confianza hace que hoy no tengamos inversiones o que el empresario esté en una espera para ver si invierte o no invierte. Pero detrás de todo esto tenemos un problema más profundo, que es un problema de moral y cooperación, y que es un poquito a lo que quiero referirme en esta última parte de la exposición, en los últimos minutos que me quedan. Está claro que si el contexto ayuda a la economía argentina, va a crecer este año y va a crecer el año que viene. Yo no voy a ahondar sobre eso, esto se lo dejo al experto que es Dante Sica, que está ahí. Vamos a crecer. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿vamos a volver a tener una nueva crisis? Y la verdad que si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, es inevitable que volvamos a tener una crisis, porque de alguna manera las crisis argentinas son la única forma que encuentra el país, creo, para encontrar consensos y hacer los acuerdos que no se pueden hacer en los buenos momentos por batallas políticas o por lo que sea. Pero si hacemos las cosas distintas, sí podemos evitar una crisis y podemos tener un país distinto y aprovechar todo el potencial del cual yo hablaba al principio. ¿Qué es hacer las cosas distintas? Y acá uno muchas veces está esperando que haga todo el Estado, y es cierto que el Estado tiene mucho que hacer, ¿no? El Estado, hay un problema de moral, un problema de corrupción que todos conocemos, de distintas índoles. Por ejemplo, cuando asume un gobierno y el gobierno que asume saca a todos los técnicos que estaban y trae todos técnicos nuevos, eso es un costo fiscal altísimo. No solo porque el año y medio que tardamos en aprender o que tardan los nuevos técnicos en aprender, sino además porque sacamos a la gente que más o menos venía conociendo y entendiendo de la dinámica, y mucha de esa gente ni siquiera la sacamos, queda en el sector público, es costo fiscal que se suma. Los nuevos empleos, las campañas políticas, la cantidad de proyectos que hay en la Argentina que son simplemente para justificar deudas y fondos que se reparten en cosas que no van a los proyectos que debieran ir. O sea, está claro que del Estado tenemos muchísimo que esperar, de los funcionarios y de los gobiernos, para poder establecer consensos. También hay mucho que tenemos que esperar de las empresas, la cantidad de empresas que reciben subsidios sin necesitarlos, que viven del Estado, o sea, de los empleados, la cantidad de empleados que inventan juicios laborales para obtener un capital adicional. O sea, es un problema moral y de cooperación que creo que nos involucra a todos. Y acá yo les quiero contar un poquito algunos experimentos que hicimos para no quedarnos solos en las palabras de algo que todos sabemos que tenemos que hacer, porque en definitiva todos sabemos que tenemos que empezar a colaborar con el bien general y tratar de pensar menos en el interés individual. Nosotros hicimos varios experimentos, hacemos mucho de economía del comportamiento y tratando de ver cómo son los comportamientos o los patrones de comportamiento de la gente. Esta es una encuesta que hicimos entre 1000 personas en todo el país y la pregunta era, ¿renunciaría a dinero o un subsidio del Estado si no lo necesita? Y la verdad que el 56% dice que sí, pero tenemos un 44% de gente que dice no o no lo sé.
Y esto es lo que dice. Después en la práctica la realidad es que pocas veces renunciamos a un dinero del Estado porque decimos, bueno, finalmente, ¿quién lo paga? El Estado. El Estado es ineficiente, el Estado roba, si no lo tomo yo, lo toma otro, nos quedamos con eso, pero finalmente lo terminamos pagando todos. En esa historia fiscal que mostraba, en ese cuadro de historia fiscal que les mostraba antes, es un poco el costo de todas estas cosas. Invertir en máquinas o en bonos. Este es un test de la impresora que hicimos que era, imaginemos que usted es un empresario que tiene una empresa y fabrica impresoras, y de repente, esto lo hicimos el año pasado en una economía que estaba un poquito en recesión, imaginemos que recibe 1 millón de pesos y tiene la posibilidad de invertirlo en bonos del Banco Central al 27-28% anual. El año pasado la tasa llegaba al 35%, cuando hicimos este experimento la tasa llegaba al 32-33%. Anual, ¿qué prefiere? ¿Invertirlo en bonos al 33% anual o lo invierte en su empresa comprando maquinaria nueva para mejorar la productividad? Y este era el resultado. El 26% invertía en máquinas, el 37,9% invertía en bonos y otro 36% no lo sabe. La realidad es que nosotros esperábamos que acá todo el mundo dijera, no, yo voy a invertir en máquinas para mejorar la productividad, para justamente tratar de producir a menor costo y tratar de apostar a un futuro que la economía recupere y poder volver a crecer. Sin embargo, la realidad es que el empresario también viene de una historia de crisis, una historia donde los momentos buenos los aprovecha para, de alguna manera, acumular porque no sabe cuándo viene el ciclo malo y qué va a pasar en ese ciclo malo. Antes de ir al próximo, esta es una encuesta que hicimos hace 2 años sobre la cultura inversora. En las decisiones de inversión usted se considera una persona, esto lo hicimos entre 500 pequeños y medianos industriales. En las decisiones de inversión, usted se considera una persona, el 75% de los industriales dicen que es una persona prudente, o sea que en las decisiones de inversión se maneja con prudencia. Y si está por realizar una inversión importante en su empresa y el ciclo económico se vuelve muy adverso, ¿sigue adelante con sus planes o frena la inversión? El 77% de la gente frena la inversión. ¿En realidad está mal o está bien que frenemos la inversión frente a un contexto económico hostil? La verdad es que lo ideal sería un país donde, frente a un contexto de falta de competitividad, hostil, donde hay muchas cosas por mejorar para lograr salir adelante, bueno, ¿cómo desafiar el ciclo? Invirtiendo más. Pero es posible invertir más en una economía donde el contexto no ayuda, donde el Estado debería asegurarnos, por ejemplo, una mejor infraestructura logística, mejor transporte. Argentina tiene una geografía que es muy irregular. La distancia entre norte y sur es atípica. Hay pocos países del mundo que tienen tanta distancia entre norte y sur. Y no es lo mismo transportar la mercadería en tren que el costo que es llevarla en camión. Más de 200 kilómetros llevar la mercadería en camión con cadenas de frío, etcétera, es inviable. Más todos los costos adicionales que muchas veces implica el camión frente a las inseguridades de las rutas. Hoy, muchos seguros, y ustedes lo saben más que yo, te aseguran el camión si además le agregás 2 o 3 autos de control en la ruta para evitar los piratas del asfalto. Todo eso son costos que tiene hoy el productor y que obviamente desalienta la inversión. Sin embargo, cuando uno dice, bueno, ¿dónde empezamos? Esto es como el huevo y la gallina. ¿Dónde empieza primero? ¿Esperamos que el Estado nos dé el contexto o empezamos nosotros mostrando que se puede hacer algo diferente? Y todo tiene que ser en simultáneo. La realidad es que como no hay señales a veces, o las señales son difusas de los dos lados, nunca arrancamos. Y acá quiero contarles otro test que hicimos, que es subir, bajar o mantener precios. Cuando hablamos de la inflación, muchas veces se explica la inflación desde un problema meramente monetario. La inflación es porque hay demasiada emisión de dinero. Ahora, cuando uno dice, bueno, ¿pero por qué hay demasiada emisión de dinero? Y porque necesitamos financiar el déficit, o sea que estamos en un problema también fiscal. ¿Y por qué necesitamos financiar el déficit? Y porque el Estado con lo que recauda no le alcanza y entonces necesita más recursos y entonces necesita acudir al Banco Central. Pero finalmente, ¿quién sube los precios? No es el Estado con la presión fiscal, es el sector productor, los comercios. Cuando uno va al comercio, el comerciante también sube los precios porque le subieron los alquileres, le subieron los costos, le subió la materia prima. Y cuando uno va a la industria, y la industria pasa lo mismo, sube porque le subieron los costos. Y cuando uno va más atrás de todo, se encuentra, por ejemplo, con los precios de las materias primas. En Argentina, si uno mira cuánto subieron los precios entre el 2001 y ahora, más o menos se multiplicaron por 22 veces. ¿Cuánto subió el costo de materias primas básicas en la producción, como son algunos insumos como el acero? Se multiplicaron por casi 50 veces. Cuando uno mira
¿Quiénes están atrás de esas empresas? Si podrían colaborar con la economía argentina. Claro, uno explica muchas de esas subas de precios por las subas de los precios internacionales, pero cuando uno mira dónde vende esa empresa, dónde fabrica, fabrica en el mercado local. ¿Es correcto que sigamos el precio internacional? Y ahí viene la pregunta. Nosotros hicimos este test entre distinta gente, no solo empresarios, trabajadores, consumidores, entre chicos, lo hicimos entre... hay más de 500 respuestas de chicos de colegios secundarios. Y la pregunta era, imaginemos que ustedes tiene una fábrica que produce calefones y produce 400 calefones al mes y es el único productor del mercado. O sea, usted vende los 400 calefones todos los meses porque es la única fábrica que los produce. De repente tiene la posibilidad de vender 300 calefones a Brasil al doble del precio que los vende en el mercado local. Cada calefón valía $1, o sea, eran 400 pesos que sacábamos en el mercado local. Ahora podemos vender 300 calefones a Brasil a $2, o sea, 600 pesos más los 100 calefones del mercado local, 700 pesos. O sea que prácticamente casi se duplica el ingreso de esa fábrica. ¿Qué hace con los 100 calefones en el mercado local? ¿Sube los precios, los mantiene o los baja? Uno diría, bueno, como mínimo mantengo los precios. Total, ya gano más de lo que exporto a Brasil. Uno diría, bueno, lo puedo bajar porque ya gano más de lo que exporto a Brasil. ¿Cuál es la lógica con la que se comportan? No les quiero hacer levantar las manos a ustedes, pero en estos auditorios generalmente les pregunto a la gente que levanten la mano. ¿Qué? Aunque podría preguntar. ¿Quiénes suben los precios? No hace falta. Bueno, acá están los resultados. El 28,4% de la gente mantiene los precios. El 58% sube los precios. Y el 13%, acá hay un 13% solidario que baja los precios, que están los empresarios que explican este comportamiento, dice, bueno, porque son seguramente empleados y no tienen la lógica del empresario. Que en realidad no es cuestionable la lógica del empresario, creo que hay cosas que no nos estamos cuestionando, que es la cuestión moral que hay atrás de las remarcaciones de precio. ¿Hasta dónde hay que remarcar el precio y hasta dónde podemos colaborar? Lo que sí es real, Victoria, que tenemos... perdona, se me acaba. No, pero te dejo unos minutitos para cerrar, pero aprovecho para contarles a todos que vamos a abrir unos 20 minutos para responder preguntas. Victoria y Dante van a estar respondiendo después del panel. Lo que les voy a pedir es que los que tengan preguntas las anoten en un papel. Está la gente de la organización que va a pasar a recolectar esas preguntas, me las va a traer a mí, yo se las voy a hacer a los participantes. Por cuestión de tiempo no vamos a poder hacer todas, pero bueno, pueden ir ya escribiendo sus preguntas si es que las tienen. Y bueno, Vicky, te dejo para... Dale, sí, 2 minutos y ya cierro. Hay una pregunta, si aparte de calefones, aires acondicionados, televisores, esas cosas también se venden al doble en Brasil. Las podemos agregar. La verdad que yo no quise venir a darles una charla macro de coyuntura y de indicadores, quise plantear estos temas que creo que se hablan poco en la Argentina y que creo que es momento de empezar a hablar, que es el tema de empezar a cooperar entre todos para el desarrollo, dejar de esperar y empezar a hacer entre todos a la Argentina. Nosotros tenemos hoy la inversión, yo les decía, está creciendo. La verdad que es bueno que esté creciendo la inversión productiva, es una gran señal para la Argentina. Pero la inversión en la Argentina, si la medimos como porcentaje del PBI, es muy baja. Miremos lo que pasa, por ejemplo, en los países más desarrollados. El porcentaje de inversión sobre PBI en Corea del Sur, en Australia, en Canadá, y sobre todo nosotros que venimos muy atrás, o sea que necesitamos mucha más inversión productiva, eso que ustedes vienen a hacer y a buscar acá, necesitamos mucha más de esta inversión para crecer y para poder realmente dar un salto y aprovechar todo el potencial argentino. Ahora, tenemos que esperar que el Estado nos dé las condiciones y yo creo que no podemos esperar tanto porque el Estado argentino per se nunca van a estar dadas las condiciones y más cuando vemos todas las batallas políticas que hay atrás y todas las dificultades que tiene el gobierno. Si podemos esperar de este gobierno que, por ejemplo, desentrañe un poco todos los conflictos sindicales y gremiales y que dé un paso en las reformas laborales, realmente sería un gran avance, pero sobre el cual creo que el sector empresario, la gente, los trabajadores, esto que hablaba antes de la cantidad de juicios que hay innecesarios, toda una cultura arraigada en la sociedad argentina que hay que desentrañar y que solamente la vamos a desentrañar con educación en valores y con educación
en los chicos, que les aseguro que nosotros estamos haciendo muchos trabajos en los colegios secundarios para hablar de estos temas entre los chicos, y si no, empezamos ya, tenemos para generaciones de una Argentina sin cambios. Por otro lado, obviamente que necesitamos políticas del Estado y políticas económicas. El Estado tiene que proveernos logística, infraestructura, ya termino, esto me quedan las últimas. En el sector exportación es fundamental que Argentina salga a exportar al mundo. Una pregunta que hacían unos economistas hace poco decía, ¿pero qué tenemos para exportar? Y la verdad que tenemos muchísimo para exportar. Argentina puede ser potencia en muchas cosas, puede ser una potencia energética, potencia turística, potencia en producción de alimentos, como hoy en muchas cosas somos, potencia en diseño industrial, en diseño de indumentaria. Podemos ocupar lugares destacados en la industria del software, en la industria plástica. Ya en esta cuarta revolución industrial ya no existe más que quedamos atrás. Podemos dar el salto rápido y acoplarnos a esta revolución con todo lo que es, por ejemplo, energías no renovables. En 10, 15 años el mundo va a producir energías no renovables y Argentina en eso puede ser líder. Tiene de norte a sur todos los recursos para ser líder en energías no renovables. Podemos tener una industria, podemos ser potencia en producción de maquinaria agrícola, en todo lo que es agripartes, en acuicultura, en biotecnología. Fíjense, todas cosas que se producen en Tierra del Fuego, pero que también las podemos tener en Jujuy, en Misiones, en Chaco, en Entre Ríos, en todas las provincias del país. Lo que sí está claro y lo que quiero un poco dejar como reflexión y mensaje es que el desarrollo no depende solo de las buenas decisiones de los gobiernos, depende de la cooperación de todos. Y acá me voy y los dejo con una fábula muy conocida que seguro muchos de ustedes conocen, que es una fábula conocida de las tribus indígenas en Estados Unidos, que dice que había un indio sabio que le estaba hablando a los hijos y le explicaba que tenía una lucha interna entre dos lobos. Y le decía, por un lado tengo un lobo, son dos lobos que pelean internamente, un lobo bueno y un lobo malo. El lobo malo es el lobo de la corrupción, de la deshonestidad, de la trampa, de la mentira, de la ventaja, y el lobo bueno es el lobo de la transparencia, de la verdad, de la honestidad, de la solidaridad, de la cooperación. Y el nieto lo mira y le dice, ¿y cuál lobo vencerá? Y el indio le dice, el que alimentemos. Y eso es así en la Argentina. Si alimentamos y empezamos a alimentar los valores y la cooperación y la solidaridad, esta Argentina que mostraba al principio puede llegar a su máximo potencial. Y si no, lamentablemente seguiremos estando acá en otras charlas hablando de la macroeconomía. Muchas gracias. Llega el momento de Dante. Dante, todo tuyo, te escuchamos. Recuerden que vamos a estar recibiendo preguntas por escrito, así que pregunten nomás, no hay problema. Bueno, buenos días a todos. Gracias al Gobierno de Tierra del Fuego por darme la oportunidad de participar. Aparte, en este panel la primera vez que estoy con Victoria, realmente muy, muy buena presentación. Digo, después del mentalite, la presentación de ella, poco lo que puedo decir, así que vamos a ver. Así finalizó entonces la disertación de la doctora Victoria Giarrizo, que realizó un exhaustivo análisis de la situación económica en Argentina, y ahora ya vamos a escuchar la disertación de Dante Sica, quien es licenciado en Economía, justamente es experto en desarrollo y además es director y fundador de ABCEP. Lo escuchamos. Pueden ser en ese marco las oportunidades y desafíos para la provincia, ¿no? Yo creo que en parte este es un poco el índice, tratar de mirar el nuevo entorno, la marcha de la economía, la recuperación, y tratar de mirar las cuestiones de Tierra del Fuego. Hay un tema, antes de entrar a mirar esto, que lo charlamos con algunos de ustedes antes de empezar el panel, y que un poco tiene que ver con las reflexiones finales de Victoria, si uno mira con respecto a la economía, hoy en general en la profesión, yo te diría que no hay mucho disenso con respecto a la macro, ¿no? Digo, hace años había mucho más disenso, hoy uno mira, sacando lo que son los insensatos que siempre hay en todas las puntas, pero en general, hoy el grueso de los economistas en la macro que tenemos bastante consenso, ¿no? La idea de disciplina fiscal, tratar de bajar el déficit, saber que los temas sociales, el combate a la pobreza es necesario. Y yo diría que las diferencias quizás mayores están en la velocidad. Algunos quisieran una velocidad más rápida, avanzar más rápidamente, otros más lento. Ahora, donde creo que todavía no terminamos de generar un consenso es la mirada del desarrollo, ¿no? Esto que vos planteaste sobre el final.
en términos de los que si quieren también la idea de el mercado es el que tiene que hacer todo, nada, solo con dar tipo de cambio, estabilidad macro, todo lo demás alcanza, y por otro lado los que todavía siguen pensando que hay que elegir ganadores y tratar de desarrollarlos y potenciarlos para ir. Creo que ahí es donde todavía vamos a tener las mayores dificultades como para poder pensar una estrategia de crecimiento a mediano plazo. Me parece que es una de las principales quizás taras, inclusive en nuestra profesión, que tenemos que superar. Un poco la idea mirando, en general ya planteó Victoria antes la mirada de más largo plazo en términos de donde venimos, pero claramente esto es lo que teníamos en términos del pasado, ¿no? Digo, cuando uno mira, tuvimos una fuerte inestabilidad macro, crisis recurrentes, fuerte deterioro social. Digo, Argentina desarrolló un modelo, si quieren, un modelo de equilibrio político-económico en donde somos una economía altamente cerrada, con poco dinamismo de lo que tiene que ver con la inversión, con un mercado de trabajo que el principal factor dinámico en los últimos años siempre ha sido el sector público, que de alguna manera sí encubría factores de desempleo mayor, y con un fuerte deterioro social consecuencia de un mercado laboral totalmente partido. Argentina tiene un 25% de desempleo informal. Con ese mercado laboral con 25% de desempleo informal es difícil pensar que podamos tener niveles de pobreza menores a los que tenemos. Entonces, esto ha sido un poco el pasado y esto de alguna manera repercutió en lo que es la tasa de inversión, una baja tasa de inversión. Argentina tiene un promedio de crisis, o tenía un promedio de crisis cada 2 años y medio. Cuando tenemos un horizonte tan corto de planeamiento, nadie mira el mediano plazo y por lo tanto queremos inversiones cortas de rápida maduración y rápido retorno y son bajas en intensidad de capital y por lo tanto tienen poca productividad. Y eso de alguna manera afectó y generó y potenció lo que tienen que ver con las volatilidades. Si uno mira hoy, y en términos de este giro de 180 grados que está dando el gobierno en materia de política económica, estamos como en 2 caminos, ¿no? Por un lado, un proceso de estabilización macro que recién comienza, digo, estamos todavía en situaciones de desequilibrio, pero con un horizonte, ¿no? Uno mira la foto de hoy y todavía es una foto desequilibrada, pero quizás la película tiende de alguna manera a mejorar, y por otro lado con reformas estructurales que están en discusión. Digo, recién el gobierno está empezando a esbozar cuál es ese camino y cuál es la idea, ¿no? Una economía más integrada, más competitiva, una Argentina más abierta, pero todavía gran parte de esas reformas recién empiezan a esbozarse y todavía están en camino. Ustedes piensen esto nada más, con esta misma legislatura el gobierno el año pasado aprobó casi 80 leyes. Con esta misma legislatura este año solo aprobó una ley que es la ley del emprendedorismo, importante, pero digo, ha habido muy poco avance en materia de reformas estructurales y eso de alguna manera también se nota en la inversión. Veníamos de caídas de casi 5% en el 2016, 5 años lo vimos antes en los gráficos de Victoria, en los cuales no había crecido casi la inversión. De alguna manera empieza a haber un rebote, casi 10 puntos está creciendo, 10% va a crecer este año. Ahora, lo que todavía no sabemos es si este rebote cíclico está asegurado. Digo, hoy nadie discute que la economía crece. Digo, ¿se acuerdan? Al principio de año éramos todos ingenieros agrónomos buscando brotes verdes. Hoy nadie duda que la economía está creciendo de forma generalizada a distintas velocidades. Lo que tenemos que discutir es si estamos de nuevo en una especie de vuelo de la gallina, que crecemos 1 o 2 años y volvemos a caer, o si vamos a poder estar en un periodo de crecimiento sostenido y mucho más firme. Y quizás el futuro es lo que todavía nos falta, ¿no? Por un lado, consolidar la estabilización y claramente avanzar en la agenda de reforma. Si no avanzamos, la estabilización macro es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizarnos una recuperación sostenida. O sea, podemos tener una macro más ordenada, pero si no avanzamos en las cuestiones más estructurales de cambio, va a ser difícil poder de alguna manera llegar a un crecimiento sostenido que de alguna manera genere un salto inversor más importante que lo que hemos tenido en los últimos años. Entonces, un poco es la idea sobre la cual va a versar la presentación. Si uno mira también, mirando los datos, fíjense el tipo de cambio, fuerte volatilidad. No solo crecimos poco, sino que crecimos muy volátil, insisto, un promedio de crisis cada 2 años y medio con, lo vimos también antes, los problemas todavía irresueltos en términos de inflación y básicamente débil crecimiento. Fíjense que América Latina en general, salvo bueno, el caso de Argentina y Venezuela, la región corrigió los temas que tienen que ver con inflación. Nosotros todavía no pudimos aprender de la experiencia y pudimos corregir esas cuestiones.
atrás de esa fuerte volatilidad del PBI está una baja tasa de inversión, digo, con procesos de que fueron de inversor, pero muy baja acumulación de capital. Digo, ustedes tienen que invertir para ganar plata en estos procesos, ¿no? Entonces, fíjense lo que ha sido las tasas, a pesar de haber tenido fuerte crecimiento en algunos ciclos, las tasas de inversión han sido muy flojas, ¿no? Digo, alta volatilidad, inestabilidad en las reglas de juego, incertidumbre que afecta al horizonte de inversiones. Los inversores invierten hoy para ganar plata dentro de 3, 4 años. Digo, si claramente hay fuerte inestabilidad asociada, aparte de la inestabilidad del negocio, asociada a la inestabilidad macro, claramente castiga el horizonte de crecimiento de las inversiones. Entonces, cuando uno observa esto, ¿en qué redundó? En una baja tasa de inversión, ¿no? Digo, en algunos periodos nunca pudimos superar los 22, 23% de inversión sobre PBI y eso claramente garantiza una tasa de crecimiento muy bajo. Digo, si uno mira, yo decía, hoy el gobierno de alguna manera está tratando de recorrer estos dos caminos, por un lado el camino de la estabilización macro y el camino de las reformas más estructurales. Si miramos de la macro, una política monetaria y fiscal que buscan la consistencia de la política, todavía no lo logra. Nosotros pensamos que el año que viene es donde se juega la consistencia del programa macroeconómico, en una consolidación fiscal gradual, un programa empezando a poner de metas de inflación, un programa de flexibilidad cambiaria. También esto es inédito para la economía argentina. Siempre tuvimos programas de estabilización macro en lo cual se fijaba el tipo de cambio y ahora lo que estamos teniendo es un programa donde el tipo de cambio lo determina y casi total libertad en el mercado cambiario y la meta inflacionaria es lo que de alguna manera está condicionada por la evolución de la emisión y cuyo principal instrumento es la tasa de interés. Si uno mira la foto hoy, todavía la economía está en desequilibrio. Yo por lo menos cuando doy clase en la facultad, algunos han sido alumnos míos acá, no creo que haya dicho eso ahora, pero digo, hacer política monetaria y fiscal es como ir en un avión con dos turbinas, ¿no? Uno tiene que poner en equilibrio los dos motores para que el avión vaya derecho. Hoy claramente el avión va torcido. Ahora, el problema es cuál es el instrumento que mira el piloto. Si el piloto ve el horizonte y ve que el horizonte está bien, estamos en problemas, porque el avión va torcido. Eso quizás pasaba con la administración anterior. Ahora, hoy está claro que el gobierno también ve que el horizonte está torcido, pero tiene restricciones como para poder avanzar un poco más. Entonces, la idea es, irá corrigiendo en los próximos años, iremos viendo. Hoy tenemos una política monetaria muy restrictiva, que vamos a ver que en parte de alguna manera se diluye por lo que es la expansión del crédito con una política fiscal gradual. Por otro lado, hay todo un programa de volver a darle confiabilidad y credibilidad a la Constitución o a la construcción de instituciones, ¿no? Tener, de alguna manera, generar lo que se llama un clima de inversión. Y clima de inversión es tener reglas claras, estables, que sean flexibles a los cambios, pero que sean, de alguna manera, con menos discrecionalidad. Entonces esto es construir credibilidad, en parte de lo que nombraba también Victoria anteriormente. Entonces hay una apropiabilidad de beneficios de la inversión, una política mucho más al mercado, mucho más el rol protagónico de inversión y exportaciones como motor de crecimiento. Y por otro lado una mayor integración, ¿no? Digo, financiera, digo, la salida del default de alguna manera permitió volver a ingresar al mercado de capitales, tema no menor para muchos sectores. Hasta el 2015 teníamos un solo prestamista de última instancia a nivel internacional, que era China, que de alguna manera acentuaba las asimetrías en términos de las relaciones de poder porque ante los fondos ponía todos los condicionamientos. Hoy es un competidor más en una apertura mucho más fuerte en términos financieros. Avanzamos en una, si quieren, como dice el gobierno, en una especie de integración mucho más inteligente. No hay inversiones de gran magnitud si no aumentamos el nivel de comercio. Digo, nadie invierte solo en Argentina para vender en Argentina, por lo tanto, volver a tener una economía más integrada es importante. Si uno mira las metas del gobierno, hoy Argentina tiene acuerdos de preferencia comercial o de libre comercio con solo el 7% del PBI mundial. La idea es, por lo menos a final del 2019, haber entablado negociaciones o estar en proceso de negociaciones con el 50% del PIB mundial. La Unión Europea, abrir más el mercado de Japón y en especial América Latina, de México para abajo, donde los productos industriales o las manufacturas de origen agropecuario tienen una fuerte presencia. Ahora, eso implica comerciar, y comercial es no solo voy a vender más, sino voy a tener que comprar más. Digo, voy a tener que tener, y eso de alguna manera también son ciertas barreras que va a haber que discutir
con algunos sectores locales y claramente una política desde el punto de vista de mayor acercamiento a los organismos internacionales. Tratar de tener un acuerdo con la Unión Europea o tratar de ingresar a la OCDE no solo es yo diría que es casi una especie de sello de calidad para un país que quiere demostrar al mundo que realmente esta vez quiere hacer las cosas bien, ¿no? Porque cuando uno da charlas, seguramente te pasará, Victoria, cuando vienen inversores externos o acá, la pregunta es, ¿y por qué esta vez va a ser distinto, ¿no? Entonces, quizás la idea de acelerar todo este tema de integración y participar fuertemente en estos organismos, que la OMC haga la reunión ministerial en Argentina a fin de año, la reunión del G20 el año que viene, es una forma de alguna manera tener ciertos tipos de sellos de calidad que nos obliguen y nos comprometan al cumplimiento de ciertas reglas de juego a nivel internacional y en el fondo terminen dándole mucha más confianza a los inversores para realizar esos procesos, ¿no? Todo esto de alguna manera lleva a una nueva reconfiguración productiva, ¿no? Que de alguna manera la clave es la transición. Argentina hoy está en ese proceso de transición donde todavía vamos a encontrar fuertes desacoples entre la oferta y la demanda en muchísimas de las cuestiones, pero que me parece que es el camino que estamos recorriendo. Si uno miraba en el hoy, hay un proceso ya de expansión generalizado, insisto, no estamos discutiendo si la economía crece, la economía está creciendo, vamos a ver que hay distintas velocidades en términos del sector, esta es nuestra estimación para este año, alrededor del 3%, puede ser un poquito más en función de cómo tracciona el consumo el último trimestre, y esto también genera una preocupación al gobierno porque va a tener que pagar el cupón del PBI, a lo mejor en marzo cuando termine de terminarlo. Fíjense cuando uno mira el EMAI, que es una estimación del Producto Bruto. Hay dos actividades que siguen estando en negativo este año y que claramente yo creo que van a seguir en negativo. Cuando uno mira minería, porque los proyectos anteriores maduros de alguna manera se están cerrando y no están empezando los nuevos proyectos. Acuérdense que falta todavía cerrar el inventario de glaciares como para que queden libres, entre comillas, de sospecha de contaminación muchos proyectos aprobados. Petróleo, que a nivel internacional, con el precio como venía en baja, había caído la inversión y se está viendo fuertemente en Argentina. Gas va para arriba, petróleo va para abajo. Y después, electricidad, gas y agua. Básicamente, ¿por qué? Porque está cayendo o está ajustando el consumo del residencial. Crece el consumo en la industria, pero cae el residencial. Y recién cae a partir de marzo, porque recién con el aumento de marzo la gente se dio cuenta, en especial en Capital y Gran Buenos Aires, que empieza a ajustar al costo de generación el valor de la tarifa, que todavía de alguna manera está atrasado. Pero si uno observa, hay fuerte, fíjense lo que es, hay sectores que están creciendo muy por arriba. Pesca es un sector de los que más está creciendo, casi a 2 dígitos, hasta el mes de junio crecía el 20%, pero un sector importante, pero que genera pocos encadenamientos desde el punto de vista del empleo en términos territoriales, pero un sector con mucha presencia. La industria, que fue el sector que más, que último salió básicamente de la recesión, ya está creciendo el 1.1, pero también con heterogeneidades adentro, y después agro, construcción, servicios, que son los que de alguna manera hoy están motorizando claramente la recuperación del producto. Si uno mira la inversión, es importante porque veníamos de un ciclo donde el PBI crecía sostenido por un consumo anabólicamente, por llamar así, mantenido, ¿no? A través de política monetaria y fiscal muy expansiva. Hoy la inversión también está recuperando. Siempre en general, cuando uno mira procesos de recuperación, la inversión da algunos saltitos más fuertes, ¿no? que el resto de los agregados. Lo que habría que tratar de que esta recuperación no solo se mantenga, sino que sea mucho más sostenida, ¿no? Si uno mira cualquiera de los indicadores, algunos mostró antes también Victoria, está teniendo un fuerte proceso, muy concentrada todavía en 3 o 4 sectores, ¿no? En especial todos aquellos en los cuales los marcos regulatorios generaron cambios importantes. El tema de, el agro reaccionó mucho ante los cambios, en especial, yo diría 70% de capital nacional, 30% de capital externo, pero el sector de energía, el sector de telecomunicaciones, el sector construcción, son sectores que están de alguna manera traccionando fuertemente y ya se empieza a sentir también en el resto de las actividades, en especial muchas actividades transables. Hay algunos indicadores importantes, no solo lo que es la importación de bienes
de bienes de capital que están teniendo las empresas, sino me parece que hay dos indicadores que determinan y dan una señal de lo que va a ser el proceso inversor. El primero es la cantidad de compras, fusiones y adquisiciones que se están dando a nivel local. Hoy hay una especie de shopping en términos de lo que son empresas locales que están empezando a comprar, involucrarse en otras áreas de negocios y inversores externos que están empezando a buscar activos reales, ¿no? Y en especial en energía, en especial en el sector alimentos, en especial en el tema de comercio, supermercados en el interior. Hay mucho movimiento en ese sentido. Y el otro es, hay un programa que te permite importar planta llave en mano a tasa cero, que en los últimos años no tenía pedidos por más de 100 millones de dólares, este año hay pedidos por casi 1.500 millones de dólares, con lo cual eso de alguna manera va a empezar a repercutir. ¿Por qué quizás en esos sectores la inversión es un poco más lenta? Básicamente porque las reglas de juego tienen una importancia crucial. No solo es el marco regulatorio, sino me voy a poder apropiar de los beneficios, vamos a ir a un marco de estabilidad, los procesos de integración van a continuar en el tiempo, o sea, la consolidación de las reglas de juego tiene un rol importante para ver. Yo les decía que de alguna manera el eje de la recuperación plantea, si quieren, desde el punto de vista de la situación actual, como dos ejes a futuro. Por un lado tiene que ver con la estabilización macro, ¿no? Claramente el debate está en la mirada fiscal. El año que viene se juega la consolidación fiscal del programa en términos del mantenimiento de la disminución de la brecha fiscal que permita de alguna manera una política monetaria con un poquito más de libertad, que la ayude a convalidar el proceso de desinflación, que ese menor endeudamiento externo que el gobierno necesite implican menos dólares que entran y que de alguna manera no presionan tanto sobre el tipo de cambio y que también dejan de presionar sobre la brecha externa, entonces mejora nuevamente la brecha fiscal y mejora la brecha externa. Tema no menor, lo mostró recién Victoria antes, con lo que es nuestro pasado desde el punto de vista de la regla fiscal. O sea, el gobierno está pasando de una política procíclica a una política anticíclica en materia fiscal. Ahora, eso se tiene que ir comprobando y por eso el año que viene es un año importante en materia de consolidación fiscal. Y por el otro lado, el desafío de transformar esta recuperación en crecimiento sostenido. No solo recuperar, sino crecer y que ese crecimiento sea sostenido en el tiempo. Y para eso es necesario volver, tener un nivel de ahorro que sea compatible con niveles de inversión de arriba de 23, 24 puntos, no solo depender del crédito externo, y por eso en el centro están las reformas que el gobierno tiene que llevar adelante, no solo desde el punto de vista fiscal, sino desde el punto de vista de la mejora de la competitividad. Esto es, de alguna manera, la mejora fiscal. Si uno mira en el corto plazo, ya los ingresos en términos reales están creciendo por encima de los gastos. Después de casi 4 años donde los gastos crecían por arriba de los ingresos, se dio vuelta. Acá el gran desafío es que el gobierno pueda mantener esta brecha fiscal, no consumirse ese ingreso y poder ir cumpliendo. Este año va a estar cumpliendo con la meta, inclusive sobrecumpliendo la meta de corto. El gran desafío es el año que viene, donde el empuje de la baja de los subsidios económicos ya no es tan fuerte. Ustedes piensen que del total del gasto fiscal federal hay un 50% que casi se indexa automáticamente, prestaciones sociales, subsidios sociales y salarios. Por lo tanto, hay que trabajar en el otro 50% y ya el peso de los subsidios económicos, en especial energía, de alguna manera está disminuyendo. Fíjense, una política que retoma la idea de una política mucho más anticíclica. Por otro lado, el proceso de desinflación. Claramente estamos en un proceso a la baja, pero todavía con niveles incómodos desde el punto de vista de las metas del gobierno. Es cierto, el programa se está poniendo en marcha, tarda 2 o 3 años en consolidarse. Venimos de una inflación no de 25, sino de casi 40 en algunos picos de junio. Esta es nuestra estimación para este año y vamos a un proceso, yo diría es un proceso sin sorpresas. Sin sorpresa que es, no esperamos un fogonazo inflacionario porque el gobierno rompa la regla monetaria. Ahora, todavía por encima de lo que quizás son los objetivos primigenios. Por un lado hay algunos factores que juegan a favor, el tipo de cambio, la tasa de interés, pero hay otros que juegan en contra. Todavía hay que seguir haciendo en un proceso de desinflación ajustes de tarifas de una vez, ¿no? Falta todavía 2 años más de recuperación de tarifas eléctricas y hay una fuerte expansión del crédito.
crédito se está expandiendo en préstamos no solo hipotecarios, personales, de consumo, casi al 45%. Entonces, claramente eso, de alguna manera, le quita un poco de capacidad de control a lo que es la política monetaria expansiva. Y por otro lado, la recuperación de la actividad, donde están impactando en algunos transables, pero en especial en no transables, y esto pone presión sobre precios, en especial lo que es la atracción sobre servicios. Yo les decía también el tema del impacto sobre la brecha externa. Argentina está teniendo déficit en el sector comercial, de alguna manera vamos a seguir manteniéndolo y vamos a tener que recuperar, pero encima por cada punto de que crece el PIB está creciendo 3 puntos las importaciones, entonces esto también pone presión sobre la necesidad de recomponer el sector externo, en especial ante la ausencia de sectores como energía, que eran claramente exportadores, o el sector minería, es un dato para empezar a observar. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras la necesidad de financiar externamente una baja capacidad de ahorro para sostener la inversión o sostener un déficit fiscal mayor, esa entrada de dólares presiona sobre el tipo de cambio. Y uno lo que ve es que el tipo de cambio real está por debajo del promedio, pero acá lo importante es que en general, en los próximos 2 o 3 años, mientras no veamos mejoras sustanciales del tema fiscal, va a ser difícil que el tipo de cambio real mejore. Tiene más una tendencia a la apreciación que a la depreciación. Por lo tanto, todas las mejoras de competitividad no van a venir por el lado del tipo de cambio, tienen que venir por el lado de las reformas. Esto de alguna manera pone mucho más en vigor y pone mucho más en el tapete la necesidad de avanzar con reformas estructurales. Digo, si no avanzamos con las reformas no vamos a tener ganancias de competitividad. Podemos tener una macro equilibrada, pero con problemas de competitividad que nos van a impedir no solo mejorar las exportaciones, sino poder captar inversiones a futuro. Así que el gran mensaje es que este formato de política económica deja un tipo de cambio que si bien está por debajo del promedio, pero claramente a futuro, mientras no haya mejoras en el tema fiscal, va a ser difícil que podamos tener una mejora de competitividad vía tipo de cambio. Olvidémonos en el corto plazo de esas mejoras de competitividad. Con lo cual pone en el centro del debate la necesidad de las reformas. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de inversión muy baja. Verónica decía, para 10 años para crecer al 3,5 para recuperar el pico anterior. 30 años creciendo el 3,5 para duplicar el nivel de renta. O sea, tenemos que crecer 3,5, pero tenemos que crecer mucho más todavía. Ahora, con 16% de inversiones es imposible, y menos con un ahorro nacional de 13%. Digo, porque claramente esta diferencia entre la inversión y el ahorro lo estamos tomando con endeudamiento externo. Ok, ahora en el mundo la música suena, todavía no financian, pero si vivimos dependientes del financiamiento sin mejorar la capacidad de ahorro nacional, nuestra tasa de expansión depende de que el mundo esté bien, ¿no? Y cualquier resfrío o cualquier cisne negro nos corte y volvemos a caer de nuevo en procesos de stop and go. Y por otro lado, digamos, lo que decía, no podemos seguir financiándonos así. Por lo tanto, las reformas son importantes ¿para qué? Para mejorar la confianza, mejorar el ahorro, mejorar la inversión y mejorar también el sector externo, que no sea solo financiamiento de corto, carry trade, sino mucho más organismos internacionales y mucho más inversión. Digo, que esos dólares que entren es por inversión. Si uno mira la agenda, hoy es la agenda que de alguna manera está discutiendo, es la agenda, la buena noticia es que la agenda del gobierno es parecida a la agenda del sector privado, hacía años que de alguna manera no coincidían. Lo que tenemos que tratar de mirar es si el gobierno tiene la capacidad, y por eso la elección es tan importante, de poder de alguna manera plantear esa agenda. Estos, si quieren, son los grandes títulos. Acá uno debería incluir la discusión del Fondo del Conurbano Bonaerense, la devolución del 15% de lo que es la masa coparticipable en lo que fue la reforma del ANSES, el pacto fiscal del 93. Y seguramente Tierra del Fuego también va a tener que incluir en esta discusión global de recursos la ley de promoción industrial, porque en el fondo es coparticipación federal, estamos hablando de ingresos. Entonces, me parece que hay una agenda fiscal importante que el gobierno de alguna manera va a poner en marcha, pero también hay una agenda importante de agenda de competitividad, que tiene que ver con factores estructurales que fueron los que impidieron el crecimiento en los últimos años. Hoy están en discusión el tema de la reducción de los costos no salariales. Argentina tiene en muchos sectores la dicotomía de tener costos laborales altos con salarios que no alcanzan a cubrir la línea de la pobreza. Entonces,
y los dos, cuando los miramos, los dos tienen razón, el trabajador y el empresario, que los costos son altos. Entonces, hay sectores en los cuales los costos no salariales son del 70% sobre el salario, y eso hace que te dejen fuera de competitividad. Más, donde el mundo, no es solo Brasil, el mundo está discutiendo estas reformas. ¿Por qué? Porque en el mundo hay una discusión de que vamos a un periodo de crecimiento bajo con baja generación de empleo. Por lo tanto, las reformas del mercado laboral están de alguna manera en el centro de discusión. Lo hizo Francia, lo hizo Brasil. Argentina me parece que tiene que avanzar en esa discusión. Y después cuestiones más, si quieren, de mediano plazo: inversión en infraestructura, reforma del mercado de capitales. Si no hay un mercado de capitales que se expanda, es difícil poder aumentar el ahorro nacional. Rápidamente pasemos a mirar en parte de esa agenda. Esto es lo que se está discutiendo en la reforma. Quizás acá también hay que bajar la expectativa. No esperemos una fuerte baja de la presión en el corto plazo. Si no baja el déficit, no puede bajar la presión fiscal, pero sí mejorar las distorsiones o la regresividad o lo distorsivo que es el sistema, ¿no? Impuesto al cheque, saldos técnicos de IVA, ingresos brutos, que es uno de los que más castiga básicamente los costos de producción. Y por otro lado, las cuestiones de blanqueo laboral. Blanqueo laboral no solo para eliminar si quieren, los problemas del mercado laboral, sino para ampliar la base de tributación, porque si no, siempre la FIP sigue cazando en el zoológico, no seguimos siendo los mismos los que estamos básicamente en el sistema. Otro de los temas, yo les decía, costos logísticos. Miren todo lo que son, de alguna manera, las inversiones necesarias para que tengan impacto en la baja del costo. Ahora, esto es un tema. Hay cosas de mediano plazo que van a mejorar en la medida que mejoren las inversiones, pero hay muchas regulaciones que se pueden cambiar en el corto que mejoran las plataformas actuales, ¿no? Muchas regulaciones que estaban puestas nada más que para trabar el comercio. Ahora, claro, atrás de cada regulación hay un sector económico o un factor de poder que de alguna manera tenía cierta prebenda. Entonces, a veces para romper una regulación hay que meter un sindicalista preso, ¿no? Y eso lo estuvimos viendo básicamente en los últimos días. Entonces, me parece que acá también es una agenda importante en términos de avance. Los temas de costos laborales, la diferencia de costos unitarios con respecto a nuestros competidores es muy fuerte, y yo creo que el gobierno, a diferencia de lo que hizo Brasil, que fue una reforma brutal en términos de cómo cambió las relaciones laborales, creo que va a ir más en acuerdos productivos. Esta idea de lo que avanzó en el tema de vaca muerta, lo que quiere avanzar en el tema de textil y calzado, algo que avanzó tibiamente en el sector automotriz, me parece que es un buen instrumento puente, ¿no? La idea de tener acuerdos por sector que vayan cada uno poniendo compromisos en términos de aportes para poder bajar el costo argentino, en la medida que el gobierno afiance su gobernabilidad, después puede dar una discusión más global con todos los actores. Hoy me parece que, si bien hay mucho más consenso para avanzar, quizás los acuerdos es un buen puente durante todo el año que viene y el próximo, hasta que se pueda dar un debate un poco más abierto. Y el mercado de capitales. Argentina tiene un mercado de capitales muy chico. Hoy los préstamos sobre el PBI son el 14%. Argentina fue el único país que entre los 90 y ahora achicó a la mitad su mercado de capitales. Ahora, para tener un mercado de capitales fuertes hay que tener una moneda. Y tener una moneda implica tener una baja inflación. Entonces, tenemos que hacer una reforma en el mercado de capitales para permitir el acceso, máxime pensando que gran parte de la inversión pública futuro se va a tener que financiar por el mercado de capitales, tanto externo como interno, digo, para poder superar los cuellos de botella que tenemos hoy, pero también necesitamos que se consolide la estabilidad, ¿no? El mercado de capitales me parece que es clave para hacerlo. En ese marco, este es un poco cómo estamos viendo el cierre de este año, y la tasa de expansión en el escenario más probable, donde el gobierno repite en octubre la elección de agosto. Yo creo que este es el escenario más probable de crecimiento, quizás un crecimiento que puede ser base. Pero insisto, la consistencia del programa económico se juega el año que viene, ¿no? En términos del avance de las reformas. Si el gobierno no avanza en las reformas, tendremos una consolidación macro, pero con el germen de una posible crisis a futuro. En la medida que el gobierno avance con un paquete de reformas, podemos pasar más a un círculo virtuoso en donde el horizonte de planeamiento cambia y le damos más sostenibilidad. En los 2 minutos y medio que me quedan, voy a mirar... Me está robando, quiero decirle que me está robando. Voy a mirar un poquito cómo está Tierra del Fuego.
Me parece que en este sentido digamos, hay mucha oportunidad, pero mucho desafío. Si uno hiciera un mapa sectorial de los cambios que se están llevando adelante o de este nuevo ciclo que tiene la Argentina, claramente hay sectores que son ganadores y en sectores donde hay fuertes oportunidades en todos los sectores que tienen que ver con desarrollo de infraestructura, energía, construcción, logística, puertos. Fuerte oportunidad en sectores que hay que darles un push para que puedan hacer una especie de upgrade que con una mejora en la condición macro y alguna política sectorial pueden tener un proceso de expansión más fuerte desde el punto de vista de exportaciones, sectores que son claramente ganadores. El sector agroalimentos es un sector importante que va a tener una fuerte expansión y sectores que de alguna manera están desafiados, ¿no? En especial todo lo que tiene que ver con los sectores que en el último ciclo crecieron muy apalancados por una economía cerrada y que estaban mucho más destinados al consumo interno, calzado, textiles, electrónica, sectores que claramente tienen que tender a cambiar el modelo de negocios para poder adaptarse a las nuevas condiciones en las reglas de juego. Ya creo que en ese sentido también, y parte del debate que planteaba al principio, ya no se habla de regiones inviables o de sectores inviables. Lo que estamos diciendo es, hay modelos de negocios que tienen que cambiar para poder adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Y a las nuevas condiciones, a las nuevas reglas de juego. Hay sectores en los cuales, están muy relacionados con algunos territorios y otros que, si quieren, están un poquito más expandidos en todo el país. En ese sentido, me parece que Tierra del Fuego está en una buena posición. Tiene algunos sectores en los cuales tiene que trabajar, pero claramente tiene algunos temas que tiene que mejorar la competitividad. En especial, tiene algunas obras de infraestructura estratégica que de alguna manera realizar, temas de conectividad, no solo con el territorio en términos físicos, sino también en conectividad desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la electrónica, celulares, etcétera. Y coordinar un poquito más la política productiva nacional y regional. Y a su vez avanzar en marcos regulatorios, en especial en lo que puede llegar a ser el sector energético, como para poder de alguna manera potenciar gran parte de lo que son los recursos naturales. Si uno mira en lo que tiene temas de fortalezas, por un lado una región ubicada próxima a la Antártida. Esto tiene que ver con la mirada a futuro. Gran parte de la mirada de Tierra del Fuego era cómo se complementaba con el territorio, los problemas territoriales con Chile. Hoy quizás, si uno mira a futuro para el 2030, la gran proyección de Tierra del Fuego es su proyección antártica en términos de la expansión de los recursos de la base marítima. Por otro lado, un clima típico que favorece a algunos sectores desde el punto de vista de la producción. Es una zona que está libre totalmente de aftosa, que puede tener algunos desarrollos genéticos sobre algunos rodeos, y abundantes recursos naturales y abundantes recursos humanos. Fuerte capacitación, tanto de recursos naturales como de capital humano. Tanto capital humano en términos de los trabajadores, pero también de capacidad empresarial. Ha desarrollado núcleos o clústeres empresariales que son muy dinámicos desde ese punto de vista. ¿Cuáles son las debilidades? Claramente fallas de infraestructura que generan deficiencias logísticas, un mercado de consumo muy acotado y que casi todo tiene que venir importado con costos logísticos muy altos y alto costo de la mano de obra. De alguna manera muchas actividades, por un lado, se vieron beneficiadas por el desarrollo de una industria a partir de la promoción industrial, pero ha generado un diferencial de salarios que impide el desarrollo de otras actividades. Entonces me parece que hay hechos relevantes en los últimos tiempos que pueden de alguna manera aprovecharse. El gobierno está empezando a ordenarse fiscalmente, pudiendo tener acceso al financiamiento y que le permita tener algún apalancamiento para realizar obras de infraestructura o para apalancar algunas actividades productivas. Creo que hay un tema de esfuerzos públicos, parte de lo que tiene que ver con este foro, el banco de proyectos, la idea de ventanilla única para poder bajar costos burocráticos y darle un marco de competitividad distinta al inversor, y mejoras en las condiciones de entorno, son no menor. Tener programas en los cuales vayan a la consolidación fiscal, mejoren el entorno competitivo y estén embarcados en programas de mejoras de infraestructura, permite una mejor posibilidad desde el punto de vista de la renta que se le exige a los proyectos que se pueden hacer en la región. Si no, se castiga mucho la rentabilidad del proyecto en función de los riesgos o las deficiencias, y eso hacía inviable ciertas actividades en la región. Esto me parece que son
las cuestiones en las cuales hay mucho material o mucho potencial sobreexplotado, en especial la mano de obra calificada y especializada y los abundantes recursos naturales, y un poco lo que planteaba también sobre el final Victoria, ¿no? Las fallas de coordinación hicieron que muchas veces estos potenciales de alguna manera no pudieran ponerse del todo de acuerdo. Yo digo, para terminar, si uno mira este mapa, claramente es un mapa en donde la región o la provincia o la isla tiene mucho para crecer, ¿no? Digo, que va en línea de los que son los grandes lineamientos a futuro en términos de la evolución de la demanda. La industria quizás en los últimos años ocupó siempre este primer nivel, una industria que también va a procesos de recambios desde el punto de vista de lo que pueden ser las actividades, pensando en actividades que complementen con la industria del territorio y que le puedan seguir dando volumen, pero por otro lado el desarrollo de la energía, tanto la explotación de gas, la energía eólica, cadenas que pueden generarse a partir de la estructuración de tener energía mucho más competitiva en términos de costo, todo lo que tiene que ver con la expansión de la pesca. Digo, si uno mira, son muchas y distintas las variedades o los sectores en los cuales la región tiene mucho para crecer. Entonces creo que en la medida que podamos tener un entorno macro mucho más competitivo, mucho más ordenado, que se avance y se vaya de alguna manera estableciendo reglas de juego y que se empiece a mirar en términos de coordinación entre el sector público y el sector privado, con una mirada más estratégica para los próximos 30 años, creo que la región tiene todos los condicionamientos como para poder desarrollarse. Así que a todos los inversores presentes, presten atención a las dos presentaciones que hicimos, vayan haciendo los cheques y empiezan a radicarse en Tierra del Fuego. Gracias. Muy buena, Dante. Bueno, impresionante. La verdad que nos deja mucho en qué pensar. Creo que como reflexión, mientras vamos juntando por ahí algunas preguntas más, tenemos bastante, vamos a hacer ahí alguna selección. Creo que hay un diagnóstico que está bastante compartido sobre cuáles son los problemas de la economía. Sí hay una visión de futuro, me parece que es fundamental que esté consensuado. Magnífico cierre, acabamos de ver la disertación del licenciado Sica. Ahora se va a realizar una ronda de preguntas. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con el cierre del primer Foro de Inversiones y Negocios 2017 que transmitimos aquí por la Televisión Pública Fueguina.